Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a trabajar con los verbos regulares e irregulares en inglés, en pasado simple. Vamos a comenzar entonces con regular verbs, los verbos regulares. Los verbos regulares se llaman así porque tienen una característica muy importante y es que terminan en D y en ED. Alguna de estas dos terminaciones son las que ustedes van a ver en los verbos regulares. Entonces, vamos a comenzar con la D para verbos regulares que terminan en E. Es decir, siempre que ustedes vean un verbo en inglés que termine en E y ustedes lo quieran poner en pasado, van a agregarle la D. Miremos entonces estos ejemplos. Tenemos love, close, believe, dance. En los 4 ejemplos que tenemos acá, ustedes se pueden dar cuenta que todos terminan en E. Entonces, siempre que ustedes tengan un verbo que termina en E y lo quieran poner en pasado, le van a agregar la D. Simplemente con la D ya ese verbo se encuentra en pasado. Recordemos entonces que love es amar, en pasado loved. ¿Qué significa loved en pasado? Amé, amó, amamos, etc. Miremos el siguiente, close, que significa cerrar. Si lo ponemos en pasado, closed, con D, puede significar cerré, cerramos, cerró, etc. El siguiente, believe, significa creer. Si lo ponemos en pasado, believed, con la D, puede significar creí, creemos, creyó, etc. Y por último tenemos el verbo bailar, dance. Dance. Recuerden que si está en pasado, danced, con la D, puede significar bailé, bailamos, bailó, etc. Dependiendo de el sujeto con el que estemos trabajando en la oración. Entonces, recordemos, para verbos regulares que terminan en E, vamos a agregarle D. Miremos entonces algunos ejemplos. She loved him. She loved him. Repitan conmigo. She loved him. En el caso de esta oración, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos el sujeto she, el verbo está en pasado loved y tenemos el complemento him. Esta oración traduce ella lo amaba. ¿Cómo sabemos que está en pasado? Por la D que tiene el verbo. Miremos otro. I closed the window this morning. I closed the window this morning. Repitan conmigo. I closed the window this morning. Muy bien. ¿Qué significa? Yo cerré la ventana esta mañana. Veamos el siguiente ejemplo. No one believed us. No one believed us. No one significa nadie. Believed, recuerden que es el verbo creer, y el us es el complemento que se está refiriendo a nosotros. Entonces la traducción de esta oración, nadie nos creyó. Nadie nos creyó. Repitan conmigo. No one believed us. Muy bien, vamos con otro ejemplo. They danced at the wedding. They danced at the wedding. Ellos bailaron en la boda. Repitan conmigo. They danced at the wedding. Muy bien, entonces recuerden que esa D se utiliza solo en las afirmaciones, es decir, cuando ustedes van a armar oraciones afirmativas van a usar esa D que encuentran ustedes en estos ejemplos. Cuando ustedes van a armar negaciones y preguntas se maneja diferente. Recuerden que si tienen dudas pueden observar el video que tiene que ver con la manera en que se arman las oraciones en afirmación, en negación y en pregunta. Vamos entonces con la segunda regla de los verbos regulares. Para verbos regulares con cualquier otra terminación, cualquiera que ustedes tengan, deben agregarle ed. Veamos entonces algunos ejemplos. Tenemos acá open, help, cook, talk. Si ustedes ven todos estos verbos se van a dar cuenta que se les agrega ed. Ninguno de ellos termina en e, que es la primera regla que vimos, que es con la d. Entonces, en el caso de open, recuerden que es abrir, open. Con ed, opened, opened. Tenemos help, que es ayudar, help, ayudar. Helped, helped. Tenemos cook, cocinar, con ed, cooked, cooked.
Tenemos talk, que es hablar, con la ed, talked, talked. Entonces, siempre que tengamos verbos que no terminen en e, vamos a agregar ed. En otro video vamos a trabajar también con las pronunciaciones de los verbos regulares en pasado, es decir, con la d, con la ed y con otra regla que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, miremos este. He opened the door. He opened the door. Si ustedes ven el ejemplo, lo tenemos en afirmación. Recuerden que esa ed se maneja en las afirmaciones. En pasado simple. Esta oración traduce: él abrió la puerta. Él abrió la puerta. He opened the door. Muy bien, veamos otro ejemplo. My mom helped me with my homework. Repitan conmigo. My mom helped me with my homework. Esta oración traduce: mi madre me ayudó con mi tarea. Recuerden, el ed indica que la oración se encuentra en pasado. Veamos la siguiente. She cooked chicken for dinner. She cooked chicken for dinner. En esta oración tenemos el verbo cooked, cocinar, con el sujeto she. Esta oración traduce: ella cocinó pollo para la cena. Veamos la siguiente. We talked for hours. We talked for hours. Esta oración traduce: hablamos por horas. Hablamos por horas. Repitan conmigo. We talked for hours. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, todas las oraciones están en pasado. ¿Cómo lo saben ustedes? Por el ed que tenemos en cada una de ellas. Recuerden que las afirmaciones se arman con el sujeto, el verbo en pasado y el complemento, como ustedes lo ven en estos ejemplos. Ahora, cuando el verbo termina en consonante Y, vamos a hacer un pequeño cambio en esos verbos. Se cambia esa Y o Y, se va a cambiar por IED. Entonces, miremos estos ejemplos. Tenemos study, que cambia por started, con IED, se quita la Y o la Y. Tenemos try, se cambia también, tried. Marry, se cambia por married, con IED. Copy, copied, copied. Entonces recordemos que study es estudiar, try es intentar, marry es casarse, copy es copiar. En pasado entonces started con el IED puede significar estudió, estudié, estudiamos, etc. Tried en pasado, intenté, intentó, intentamos, dependiendo del sujeto. En el caso de marry, en pasado married, puede significar se casó, me casé, nos casamos, etc. En el caso de copy, copiar, copied en pasado, copié, copiamos, copió, etc. Recuerden que depende del sujeto que tengamos en cada una de las oraciones. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Recuerden, siempre que tengan un verbo que termina en consonante Y, se cambia por IED. Vamos a mirar entonces este. John studied French last year. Repitan conmigo. John studied French last year. Muy bien. Esta oración traduce: John estudió francés el año pasado. Recuerden que el IED indica pasado. Miremos esta. I tried to call you. I tried to call you. Repitan conmigo. I tried to call you. Que traduce: intenté llamarte. Recuerden que try es el verbo intentar. Miremos esta. He married my mom. He married my mom. Recuerden que marry es el verbo casarse. Él se casó con mi madre. Veamos la siguiente. They copied the story. They copied the story. Repitan conmigo. They copied the story. Que traduce: ellos copiaron la historia. Recuerden que todos los verbos que tenemos acá terminan en Y en su forma infinitiva o en su forma base. Cuando ustedes lo van a pasar a pasado, ustedes hacen el cambio de la Y por IED. Muy bien. Ahora,
Cuando el verbo tiene una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, ustedes van a hacer un cambio muy pequeño y es duplicar. Se duplica la última letra y se agrega ed. Entonces miremos, tenemos acá dos ejemplos. Tenemos plan, que tiene una sola sílaba, y tenemos hug, que también tiene una sola sílaba. Si ustedes se fijan, al final de cada una de estas palabras tienen consonante, vocal, consonante. En el caso de plan, tiene una P al comienzo, pero termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, al tener esta combinación, van a duplicar la última letra. En el caso de plan, se agrega otra N y se agrega ed, plant. En el caso de hug, se agrega otra G y se agrega ed. Recuerden que plan es planear y que hug es abrazar. Abrazar. Miremos entonces un par de ejemplos. I planned to go on a trip. I plan to go on a trip. Entonces en este ejemplo tenemos el verbo plan, doble N, ed. Planeé ir de viaje. Repitan conmigo. I planned to go on a trip. Muy bien. Miremos este ejemplo ahora. People hugged each other. People hugged each other. Entonces en este caso tenemos people, que es el sujeto, o sea, la gente, las personas, y tenemos el verbo abrazar. Repitan conmigo. People hugged each other. Esta oración traduce: la gente se abrazó. La gente se abrazó. Recuerden, siempre que tengan un verbo de una sílaba con consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ed. Ahora, verbos irregulares. Los verbos irregulares se llaman así, irregular verbs, porque tienen diferentes terminaciones. Es decir, no es como en el caso de los verbos regulares, en donde ellos tienen solo dos terminaciones, que es de, ed, y en las excepciones ied o doble letra al final, sino que en este caso esos verbos pueden tener terminaciones completamente diferentes. Hay otros que se les parecen, pero en general son terminaciones diferentes. Entonces miremos este grupo de verbos. Entonces tenemos en esta tabla el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es el verbo ser o estar, y en pasado lo tenemos como was or were, era o estaba. Ahora miremos otro ejemplo. Verbos irregulares hay muchísimos, acá tenemos solo algunos ejemplos. Tenemos el verbo begin, que es el verbo empezar. En pasado, began. Began, empezó, comenzó. Tenemos el siguiente, el verbo blow, que es el verbo soplar. Y en pasado, blew, que es el verbo sopló, soplé, soplamos, etc. Ahora tenemos el verbo build, que es el verbo construir. En pasado, built, que puede significar construimos, construyó, construí, etc. Ahora tenemos el verbo buy, que es el verbo comprar. En pasado, bought, bought, que puede significar compré, compramos, compró, etc. Ahora tenemos el verbo do, que es el verbo hacer. En pasado es did, que puede significar hice, hizo, hicimos, etc. Miremos también este otro grupo de verbos. Digamos que acá tenemos una muestra de lo que son los verbos irregulares. Tenemos el verbo drive. Recuerden que drive es el verbo conducir. En pasado es drove, drove. Yo conduje, él condujo, etc. Vamos con el siguiente, que es el verbo fly, volar, fly, volar, que en pasado es flew, él voló, nosotros volamos, etc. Vamos con el siguiente, have, que es el verbo tener. En pasado, had. Entonces en pasado sería yo tuve, él tuvo, nosotros tuvimos, etc. El siguiente es el verbo lose, que es el verbo perder. En pasado, lost, lost. Perdimos, perdió, perdí, etc. Veamos el siguiente, es el verbo put, poner. En pasado también es put, es decir que el contexto es el que nos va a indicar si ese verbo está en presente o en pasado, porque puede generar confusión al escribirse exactamente igual. Y tenemos el verbo robar.
steal, que en pasado es stole. Entonces, si ustedes observan este listado, se pueden dar cuenta que los verbos tienen un pasado que puede ser totalmente diferente, es decir, no siguen una característica como la que ustedes ven en los verbos regulares. Hay algunos verbos que tienen un pasado parecido, es decir, unas terminaciones parecidas, pero en definitiva esos verbos en pasado tienen terminaciones que pueden ser totalmente diferentes a los demás verbos. Miremos entonces algunos ejemplos. Tenemos they built my house. El verbo está en pasado. ¿Cómo saben ustedes que está en pasado? Recuerden que estos verbos tienen terminaciones diferentes. El verbo built en presente es build con D, como ya lo vimos anteriormente. Es importante que ustedes estudien los verbos en pasado. Este listado de verbos irregulares requiere de mucha memoria y mucha práctica para que uno pueda de verdad trabajarlos en pasado. They built my house. Repitan conmigo. They built my house. Esta oración traduce: ellos construyeron mi casa. Miremos la siguiente. He bought some tomatoes. He bought some tomatoes. Repitan conmigo. He bought some tomatoes. Esta oración traduce: él compró algunos tomates. Recuerden que bought es el pasado del verbo buy, comprar. Miremos el siguiente. I lost my keys. I lost my keys. Repitan conmigo. I lost my keys. Esta oración traduce: perdí mis llaves. Perdí mis llaves. Recuerden que lost es el pasado del verbo lose. Por último, we had to repeat the homework. We had to repeat the homework. Esta oración traduce: tuvimos que repetir la tarea. Repitan conmigo. We had to repeat the homework. Muy bien. Recuerden que had es el pasado del verbo have. Entonces, siempre que ustedes se encuentren en una oración, ustedes quieran formar una oración en pasado simple, deben escribir ese verbo en pasado. En pasado. Siempre que estemos hablando de afirmaciones. En las negaciones, en las preguntas, se trabaja diferente, pero en las afirmaciones siempre el verbo va en pasado. Bueno, recuerden continuar practicando los verbos irregulares y los verbos regulares en pasado simple en su forma afirmativa. Recuerden que este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Hasta una próxima lección.